Ok, bienvenidos a la clase, la segunda clase de Emi aquí y gracias por venir. Siempre es una bendición estudiar con ustedes y ver sus caras alegres y todo. Vamos a empezar con una oración. Dios Padre, nos has salvado. Gracias por eso y gracias por darnos tu Biblia, tu palabra para decirnos esta noticia tan grande, tan importante. Ayúdanos a entenderla más profundamente cada día y aplicarla a nuestra vida y usarla en nuestras conversaciones con otras personas, porque en ella tenemos la vida y en ella podemos dar la vida a otras personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, les pido que cuando no están hablando, contestando una pregunta o compartiendo algo, que desactiven sus micrófonos porque somos muchas personas y a veces hay ruido en el fondo con carros o con perros o gallos o personas o algunas personas están comiendo. Entonces les pido ese, por favor, y todo, pero vamos a comenzar con la primera pregunta de repaso. ¿Cuáles son algunos de los propósitos de la clase de M aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son algunos de los propósitos de la clase de M aquí? Tal vez Isabel y Luis, ¿qué dicen ustedes? Estamos escribiendo una Oh, respuesta. ok, ¿está bien? Ahora sí. Les espero. Capacitarnos para Compartir la capacitar a otros. palabra. Ok, escuché una palabra clave, capacitar. Escuché también otra palabra clave, la palabra. Y veo eso en el chat. Isabel y Luis Hernán dicen capacitarnos para capacitar a otros. Oh, eso es importantísimo porque siempre estamos pensando en personas, en la cadena de personas, no solamente en la persona a quien estamos enseñando, pero a las personas quienes ellos van a enseñar. Eso es importante. Y también no sé quién dijo eso, pero la palabra. Primero tenemos que ir a la palabra, aprender cómo estudiarla para que tengamos algo para compartir con otras personas. Muy bien. Seguimos. Entonces, yo tengo una historia pequeña sobre tentación. Tengo una cita ahí que dice, el diablo me estaba tentando. Y la historia es así. No lo quise. Primero voy a silenciar a todos. Ok. No lo quise hacer. Yo predico la palabra de Dios, solo que el diablo me andaba tentando para hacerlo. Él me poseyó y por eso hice lo que hice, lo juro. Fueron las repetidas expresiones de Luis, un joven de 23 años de edad, al comparecer en el departamento jurídico acusado de asaltar y robarle a un menor de edad. Luis le quitó el celular a un muchacho y comenzó a correr. Al ver que le había robado, el menor corrió tras su agresor, quien en su intento por huir y esconderse comenzó a hacer excusas. Discúlpame, niño, no fue mi intención hacerte daño. Yo me dedico a predicar la palabra de Dios. Apenas salí hace poco de la cárcel, donde aprendí las palabras de Dios.
pero es que el diablo me estaba tentando y me decía que lo hiciera. Al final se metió dentro de mí e hizo que te robara, pero te juro que no lo vuelva a hacer. Fueron algunas de las expresiones del culpable. Entonces, hoy nos toca un tema bastante importante y difícil, porque cada uno de nosotros tenemos tentaciones en la vida. Tal vez no son las tentaciones que ese joven en la historia tenía, pero de todos modos tenemos una lucha en contra del pecado. Y pues cada día la tentación nos afecta y pues ese joven Luis no es la única persona para caerse en el pecado. Y hoy vamos a estudiar una historia de Jesús cuando él se enfrentó con el diablo y tenía las tentaciones en su ministerio. De hecho, es el primer acto en su ministerio y es algo muy importante para nosotros cuando nosotros estamos enfrentándonos con las tentaciones. Excelente. Entonces vamos a ir a Mateo 4, 1 a 11. Mateo 4, 1 a 11. Y si ustedes tienen una Biblia a mano, pueden usarla, pero también voy a compartir las palabras, el texto en la pantalla, aunque sea un poco pequeña, pero de todos modos va a estar ahí. Y le pido a uno de ustedes si desean leer la historia por nosotros. ¿Quién desea leer por nosotros? Nosotros sabemos que Pablo Escobar está acusado de tráfico. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Sí. Susana o Daine, ¿quiere leer? ¿Puedo leer? Oh, sí, por supuesto. Adelante. Pero ¿y para hablar? Jehová. Hablo. Mateo 4:11 dice, ¿verdad? Sí, 1 a 11. Ya. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. Tentaciones de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, solo de pan vivirá, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Entonces, Satanás lo dijo, el diablo entonces le dijo, lo de aquí vinieron a servían. Pues muchas gracias, Jehová, por leer la historia que nos toca hoy, que meditamos hoy. Muchas gracias.
Yo tengo algunas fotografías aquí para ustedes para darnos un poco de un concepto de lo que era en la historia, para darnos escenario. Aquí tengo una fotografía actual del río Jordán. No sabemos exactamente el lugar específico del bautismo de Jesús, pero eso pasó inmediatamente antes de la historia de hoy. Y pensamos en el cronólogo de la historia de Jesús y él vivió 30 años antes de comenzar su ministerio. Cuando él tenía 30 años, o más o menos, él fue bautizado y comenzó su ministerio público. Y nos da un poco, pues nos hace pensar cuando pensamos, pues él tenía 30 años, tenía muchas cosas que hacer, él tenía que llegar a la gente, él tenía que hablar con estas personas y estas personas, pero el primer acto que hizo fue ir al desierto donde no había nadie para ser tentado. Y eso fue el primer acto de su ministerio público. Entonces, nos da la impresión que es un acontecimiento muy importante en el plan de salvación y de hecho vamos a conversar un poco más profundamente sobre eso más adelante, pero tómenlo en cuenta cuando están pensando en lo que Cristo hizo en el desierto por nosotros. Sí. A ver, tengo otra fotografía aquí en el desierto de Judea y como ustedes pueden ver, hay muchas rocas, muchas piedras y imagínense si fueran Jesús, hubiera sido una tentación grande. No había comido en 40 días y 40 noches, tenía hambre. Eso es verdad. Y el diablo se acercó y le dijo, pues mira, todas estas piedras, puedes cambiarlas a pan. Vamos a hablar un poco más sobre esta tentación en las preguntas. Y aquí tengo una fotografía del templo, o pues donde estaba el templo. Y muchas personas piensan que en esa esquina de ese edificio fue el lugar a donde llevó el diablo a Jesús, porque supuestamente fue la parte más alta del templo. No sabemos exactamente cuál parte del templo lo llevó, pero puede ser en ese lugar. La fotografía fue tomada desde el jardín de Getsemaní. Entonces estamos viendo más o menos al sur, pasando al valle de Kidrón y hacia esa parte del templo. Sí, es un lugar muy seco, por lo menos, pues eso es una tierra muy seca, pero estas fotografías fueron tomadas en una temporada seca también. Entonces, llegamos a algunas preguntas. La primera, ¿cómo llegó Jesús a estar en el desierto? Ana Bravo, ¿quiere contestar? Llegó a estar tentado por el diablo. ¿Cómo llegó Jesús? Tentado por el diablo. Sí, para ser tentado, eso fue el propósito, pero tal vez si cambio la pregunta para que diga, ¿quién lo llevó a Jesús a estar en el desierto? ¿Quién? El Espíritu.
Sí, está en la primera, en el primer versículo de lo que leímos. El Espíritu dice. Sí. Dice, luego el Espíritu, eso es el Espíritu Santo, llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Entonces, eso fue parte del plan de Dios. Dios quería que estuviera en el desierto. Él quería que estuviera en el desierto siendo tentado por el diablo. Entonces, ok, interesante. La segunda, ¿cuáles eran las 3 tentaciones? ¿Alguien quiere contestar eso? ¿Cuáles? Amén. Sí, adelante. Pan, lanzarse, o sea, la muerte y adorarlo al diablo. Ok, adorar al La comida, diablo. La muerte, ¿cuál es la muerte? A lanzarse de... el de lanzarse sobre el peñasco. Ok, cuando el diablo le dijo, tírate del pináculo del templo. Okay. Exactamente. Y la primera, Comida La o el primera, el pan. pan. ok, cambiar las piedras en pan. Ok, tenemos un resumen de esas tentaciones. Ahora que profundicemos un poco en cada tentación. La primera tentación, cambiar las piedras en pan. ¿Cómo es una tentación? Deseo de la carne, deseo de los ojos y deseo de poder. Ok, carne de los ojos, no escuché bien. ¿Qué dijo? El deseo de la carne para el hambre, digamos. El deseo de los ojos, las grandezas, todo, y el deseo de poder, o sea, obtener el mundo, obtener las cosas materiales, obtener el poder. Ok. Sí, entonces pensando en la tentación cuando estuvieron en la montaña viendo todos los reinados del mundo, había la tentación de tomar el camino fácil. El plan de Dios era salvar al mundo y era un camino muy difícil. Jesús tenía que sufrir mucho por toda su vida y especialmente en esa semana. Y también morir en la cruz. Entonces fue un camino difícil y el diablo le ofrecía una manera fácil. ¿Ok? Entonces esa tentación. Pero para la primera tentación, yo como pan cada día. ¿Eso es un deseo de la carne que es malo o por qué es malo para Jesús? Porque estaba en ayuno. Malo. Ayuno, ok. ¿Qué más? Lo malo yo creo que era hacer el uso del poder que le había el Señor. Ok, ahí estamos, porque ¿qué dice el diablo en la tentación? El diablo dice, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Oh, entonces hay una tentación de usar su poder en una manera egoísta. Él, Jesús, estaba en la tierra, un ser humano, siendo nuestro sustituto, siendo un ser humano como nosotros. Y su propósito, su Amén. plan, sí, no era
usar su poder para, en una manera interesada. No, no, no. Él, pues, en algunas ocasiones hizo su poder cuando hizo milagros, pero cada vez eso fue para otras personas. Nunca nunca usó su poder para sí mismo. Entonces fue una tentación de hacer algo que no debía hacer en su papel como Salvador. Y la segunda tentación, cuando estuvieron en el pináculo del templo, ¿cómo era una tentación y cómo fue la tentación? ¿Qué usó el diablo para tentarle a Jesús? Que le puso sobre el pináculo del templo. Ujú. Ok. ¿Y qué le decía el diablo? Llama a los ángeles. Ah, Quería hacer dudar a Jesús. sí, escuché los ángeles y el diablo dice, porque escrito está, ordenará a sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Wow, piénsenlo bien. El diablo estaba usando la palabra, estaba torciendo la palabra para sus propios planes, para sus propios propósitos, pero de todos modos estaba usando la palabra de Dios. No estaba usándolo en su contexto. Y nosotros tenemos las mismas tentaciones a veces o muchas veces cuando escuchamos palabras de falsos profetas y falsos maestros quienes están usando la palabra pero sacándolo del contexto y usándolo para sus propios medios. O nosotros cuando estamos pensando en hacer algo, evitamos una porción de la Biblia y tomemos fuera del contexto otra porción de la Biblia para respaldar nuestras propias ideas. Entonces hay una tentación ahí en cómo usar la Biblia. Una pregunta hasta aquí. No. Si no, sigamos. Amén. Sí, amén. Okay. ¿Y cómo se defendió Jesús en frente de estas tentaciones? Con la palabra. Exacto, con la palabra. Sí, exactamente. Cada vez escrito está, escrito está, escrito está. Aun cuando el diablo estaba usando una porción de los salmos, Jesús usó la palabra de Dios para mostrar que el diablo estaba torciendo la palabra de Dios, la Biblia, los salmos. Entonces, cada vez escrito está, escrito está, escrito está. Ok. Creo que Satanás estaba usando la palabra como a veces hacemos los hombres, cogemos la palabra y la llevamos fuera de contexto y la interpretamos a nuestro gusto, ¿no? Él estaba queriendo utilizar la palabra de esa manera equivocada y Jesús le responde siempre dentro del contexto con palabra acertada, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. Sí, muchas gracias. Una observación buena. Ahora tenemos una pregunta un poco más compleja que dice, ¿por qué es sumamente importante esta historia en el plan de salvación? En el grupo de chat dice,
Jesús es Porque a nuestro través del ejemplo. ayuno llega, Ups, lo siento. porque a través del ayuno se llega a conocer los misterios del Señor. Ok. Pues el ayuno no es el enfoque de esta historia. Hay algo aún ¿Cuál es el más. enfoque? Hay, Creo que es importante. hay algo aún más importante y profundo que Jesús como nuestro ejemplo aún. Y les voy a mostrar dos versículos claves para entender esta parte. Aló. Sí, adelante. Adelante, Narciso. El Señor estaba siendo nuestro sustituto, porque si Él fallaba, pues no había redención. Exactamente. Y les muestro estos versículos para mostrar eso. Bien dicho. En Hebreos 4:15, dice, y está hablando de Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Ok, wow. Jesús es un sumo sacerdote quien era y es un ser humano, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Wow, qué consuelo puede ser eso para nosotros. Cuando estamos orando, pensando en las dificultades y las tentaciones que nos enfrentan, podemos pensar que Jesús sabe exactamente lo que estamos experimentando porque Él experimentó las mismas tentaciones. Un gran consuelo para nosotros. Y la segunda parte dice, aunque sin pecado, Jesús tenía las mismas tentaciones como nosotros, pero no como nosotros. Él nunca pecó. Él tiene un récord perfecto, la perfección. Y eso es importante para nuestra salvación, porque en el siguiente versículo que les muestro, en la segunda de Corintios 5:21, la segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, Jesús, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, tenemos a Jesús, quien nunca pecó, tenía un récord perfecto, la perfección, y él fue tratado como pecador y recibió el castigo que nosotros merecemos. Y nosotros recibimos la perfección de Cristo. Es como la ropa que tengo enfrente de ustedes. Jesús tenía la ropa, la perfección perfecta, sin mancha, y ahora nosotros llevamos la ropa de Jesús, esa perfección. Y pues tenemos esta frase diferente. Si Jesús hubiera caído en la tentación, Él no habría sido nuestro Salvador perfecto. Nosotros no habríamos recibido su perfección y habríamos todavía estado en el pecado. Porque eso es una parte muy importante de la sustitución de Jesús. Él recibió nuestro pecado y nosotros recibimos su perfección. Ok, eso fue una explicación un poco larga, lo siento.
Pues, ¿cuáles son sus preguntas o comentarios sobre eso? ¿O todo claro? A través del sacrificio de Jesús en la cruz, siendo Él perfecto, pero llevando en la cruz todos los pecados nuestros, fue tratado como pecador, ¿no? Sí. Dios le dio la espalda inclusive. El Señor, siendo Él perfecto, llevó en Él, en su carne, en la cruz, todo nuestro pecado para que podamos ser salvos a través de su sacrificio. Bien dicho. Sí, eso es la salvación que tenemos. Muy bien. Gracias. Ahora llegamos a una sección que llamamos consolidar. Y aquí profundizamos lo que hemos aprendido en la historia con 5 preguntas. Y vamos a usar estas 5 preguntas en cada lección, en cada historia bíblica. Y son muy útiles. De hecho, las uso en mis devociones y en mi lectura bíblica porque me ayuda a aplicar la Biblia a mi vida. Muchas veces leo demasiado rápido y oh, ¿qué leí? No sé. Y ok, pues, oh no, eso no es bueno. Entonces, eso nos hace parar y leer lentamente y pensar, meditar en la sección bíblica. Y la primera pregunta es, ¿de qué se trata esta historia? ¿De qué se trata esta historia? En pocas palabras, palabras suyas, en una sola oración. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien quiere aportar algo? En el chat tenemos Jesús fue puesto a prueba. Eso es una resumen bueno. Gracias. ¿Alguien quiere aportar algo más? De que por medio de la palabra podemos ser salvos. Sí, por medio de la palabra podemos ser salvos. Bueno. Porque la palabra es Dios entrando en su vida de uno. Gracias. De que por medio de la palabra podemos vencer todo tipo de tentaciones, siempre y cuando nos alimentemos muy bien día a día de la palabra, estemos buscándolo y enamorándonos más de él, podremos vencer toda tentación. Ok, sí, la palabra es muy poderosa y es nuestra espada de 2 filos. Muy bien. Ok, vamos a seguir a la segunda pregunta que dice, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces, esta pregunta es un poco más personal y más profunda. La primera, solamente para darnos un contexto. Ahora estamos pensando en cuál pecado o cuáles pecados nos enseña a confesar o qué me hace triste en este. El que debemos vencer nuestra voluntad para someternos a la de Dios. Sí, pues muchas veces la carne nos gana y nos caemos en pecado. Pero para eso Dios nos dejó
como enseñanza que debemos seguirlo a Él, ¿no? Por medio de oración y de ayuno, fortalecer nuestro espíritu para que resistir a las tentaciones, ¿no? Sí, Jesús como un ejemplo es una enseñanza importante de esta historia, pero hay una verdad aún más profunda en esta historia, que es Jesús como nuestro sustituto. Y eso es que Jesús venció al diablo en nuestro lugar. Entonces, sí. Pero bien, gracias. Yo quisiera aportar ahí, el Señor fue tentado en las tres áreas en las que normalmente somos tentados nosotros día a día. Día a día nos caemos en esas áreas y sin embargo podemos ver que Él en las tres áreas sale victorioso, sale adelante a través de la misma palabra. Eso nos enseña, es una gran lección, digamos, que la Biblia es como el manual del fabricante, ¿no? Nos enseña en todas las áreas de nuestra vida a vencer. Sí, pero por no lo menos podemos. deberíamos vencer. Y yo sé que no podemos, como seres humanos somos débiles y nos caemos en nuestras errores y pecados todos los días. Pero ahí es donde justamente el Señor nos dice, en mi palabra está la respuesta y nos da la salida, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Necesitamos la palabra y muchas veces olvidamos de usar la palabra, olvidamos de llevar nuestra espada a la batalla. Y eso es nuestro pecado que confesamos. Pastor. Sí, adelante. Muchas veces nosotros somos tentados con la misma Biblia. Un predicador saca el texto fuera del contexto y sin consultar nosotros, sin escudriñarlo, lo aceptamos. Entonces caemos lo mismo que en el Edén, ¿no? Entonces sería siempre bien analizarlo, leerlo todo el contexto, recién aceptar la palabra. Sí, en eso confesamos todas las veces que no prepararnos suficientemente para defendernos y para reconocer las enseñanzas falsas que escuchamos. También veo en el grupo de chat queremos vivir a nuestro modo, ¿okay? Y la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Una cosa, yo también quisiera decir, sí. La Biblia es nuestra guía de fe y también debemos practicarla, porque si no practicamos lo que aprendemos, entonces fácilmente somos presa fácil. Y como decía el hermano anterior, debemos leerla, debemos aplicar todo lo que vayamos aprendiendo, y si no aplicamos la sana doctrina, como dijeron, cualquier profeta nos puede engañar. Si estamos bien firmes con la sana doctrina, por más profeta que sea, no nos va a engañar. Sí, queremos regar la planta de la fe con la palabra de Dios. Yo pienso que nuestro Señor Jesucristo, más que todo, Él venció al diablo porque el Espíritu Santo no lo había abandonado, y otra porque Él conocía la palabra. Entonces, tenía esa fuerza interior para vencer al diablo, ¿no? Y porque fue el Espíritu Santo al mismo tiempo que lo llevó a nuestro Señor Jesucristo. Y Él dejó el Espíritu, su Espíritu bajó cuando Él subió al cielo, ¿no? Y fueron cuando recibieron los apóstoles el Espíritu Santo, y ahí comenzaron a hacer milagros, porque Él dejó esa potestad para nosotros los seres humanos, para que
uno recibiendo el Espíritu, yo creo que no hay diablo ni profeta que nos pueda engañar. Sí, buen comentario. Sí, exactamente. No tenemos información sobre mucha información sobre los primeros 30 años de la vida de Jesús, pero seguramente él estaba estudiando sus rollos de papiro, estudiando la palabra de Jesús, de Dios y todo eso. Entonces está preparándose. Sí, porque él en una palabra, en una parte, él dice, ¿no?, que su pueblo sufre por falta de conocimiento. Y supongo que eso era su palabra, porque en realidad no todos conocen la Biblia, ¿no?, la palabra de Dios. Sí. Y a veces, bueno, cuando no recibimos el Espíritu Santo, somos engañados, porque no se olvide. Yo también analizando, ¿no? Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo cuando él no había recibido el Espíritu Santo, porque cuando él recibió el Espíritu Santo, él fue ya un hombre recto, ¿no? Porque recibió el Espíritu de la rectitud, que es el Espíritu Santo, que nos lleva a ser personas, a hacer lo correcto. Muchas gracias. Ahora hemos investigado y confesado nuestros pecados, en que fallamos, en que fracasamos, no somos perfectos. Ahora vamos a la tercera pregunta que dice, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Ok, veo en el chat. Básicamente, yo lo veo digamos, el Señor Jesús no cede a la tentación, no cede, no cae en la tentación por amor a nosotros, porque para cumplir todo lo que tenía que venir, Él desde el principio tenía que ser perfecto. Entonces, al no caer en la tentación, al no caer en las tres áreas que todo ser humano es tentado, Él estaba viendo parte de su misión, que era, siendo perfecto, ir a la cruz. Ahí yo veo el amor perfecto del Señor, que el Señor hizo todo en perfección por nosotros. Sí, por amor. me encanta su respuesta. Exacto. Jesús en cada momento de su vida nunca pecó, y aquí vemos una sección de su vida, un mes de su vida en que no pecó. Y eso fue el récord perfecto, la perfección que tenía, que nos dio. Exacto, gracias. Eso es. Podemos ver el amor de Dios cuando pero yo veo a Jesús que es el amor de Dios. No escuché muy bien. ¿Puede repetir eso? Bueno, cuando somos tentados, ¿no? Muchas veces caemos en la tentación y el tentador nos acusa. Pero ahí yo veo el amor de Dios en la historia. Entonces eso en el amor de Dios. Ok, entendí la primera parte. La segunda parte de nuevo. Se cortó, bueno, se cortó. Veo el amor de Dios cuando veo la historia que Cristo venció por mí al tentador. Sí, excelente. Eso es porque sí, si estamos solamente viendo Jesús como ejemplo en esta historia, nos vamos a hacer muy tristes porque no podemos seguir el ejemplo de Jesús. Pero
Jesús ahí en el desierto estaba venciendo al diablo en nuestro lugar por nosotros. Entonces es como si estuviéramos pues aplaudiendo nuestro equipo favorito de fútbol. Go, go. Y estamos muy contentos porque ellos están jugando por nosotros en un sentido. Jesús estaba venciendo al diablo en nuestro lugar. Muy bien dicho, Narciso. Muchas gracias. Jesús es nuestro sustituto. Ok, vamos a ir a la pregunta número 4, que dice, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Entonces, hemos visto nuestros pecados, hemos confesado esos pecados, hemos visto el amor de Dios en su sustitución y ahora en gratitud queremos hacer cosas para darle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? ¿A salvar a otras almas? ¿A salvar a otras almas? Sí, sí, exacto. ¿Qué más? Hemos mencionado algunas en las otras preguntas. En el chat veo resistir al diablo a través de la palabra. Entonces, llenándonos con la palabra para que podamos defendernos del diablo. Eso puede ser. Cuando Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, nos dice, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Creo que eso es importante considerar, que no nos deje caer en tentación. Sí. O sea, tentación vamos a tener, pero que no caigamos en ella, que podamos resistir, que podamos aprender a resistir la tentación y a resistir al mal. Sí, ¿y qué les dijo Jesús a los discípulos en el jardín de Getsemaní? Oran para que no caigan en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, más las carnes débiles. Sí, sí. Exacto. Ok. La pregunta número 5 es, ¿con quién voy a compartir este mensaje? ¿O en cuáles situaciones voy a usar esta historia de capítulo 4 en mis conversaciones con otras personas? Con las personas que tengan sed de conocer a Dios. Ok, entonces, si alguien está pidiendo más información, pues podemos empezar con esta historia, enseñándoles el propósito de Jesús. ¿Alguien más o en una situación más? El chat dice, cuando estamos siendo tentados, estoy de acuerdo. Con nuestros propios familiares, esposos, hijos, porque a veces cuando uno se tiene problemas, la tentación es ir a hacer o tomar decisiones apresuradas y hacer cosas que no debemos hacer. Sí, cuando tenemos personas viviendo en la misma casa
en lugares muy cercanos, entonces hay más tentaciones. Entonces, ok, vamos a estudiar. ¿Qué hizo Jesús en frente de las tentaciones? ¿Qué consuelo nos da eso? Ok, ¿qué queremos hacer? Eso es bueno, gracias. Ok, una pregunta antes de seguir con la próxima sección. Ok, parte del curso es enseñarles un método simple para enseñar una lección a otras personas. Y llamamos este método las 4C, porque cada paso empieza con la letra C. La primera es captar. Queremos captar la atención y enfocarnos en la palabra de Dios. Por ejemplo, para la captar de hoy, usé una historia de una tentación. Y no tengan miedo, no se preocupen, vamos a enfocarnos más y más en cada paso, pero hoy solamente es un resumen rápido de los pasos. La segunda parte es contar. Obviamente, si estamos estudiando la palabra, queremos usar la palabra. Entonces, contamos la historia bíblica. Hoy leímos la historia directamente de la Biblia. Número 3 es considerar. Y usamos algunas preguntas simples o algunas más complejas para averiguar si se entendió la historia o no. Y la última C es consolidar. Son las 5 preguntas que profundiza la historia y aplica la historia en nuestra vida. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Qué nos hace pedir y hacer esta historia? ¿Y con quién vamos a compartir esta historia? Las 4C. Una pregunta antes de terminar con una oración. Ok, oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque donde nosotros fallamos, tu Hijo triunfó, venciendo los ataques del enemigo por nosotros. Nos mostró dónde es que está la autoridad para hacer frente a Él en tu santa palabra. A pesar de que yo he fallado al no confiar plenamente en la autoridad de tu palabra, ella no pierde su poder. Ayúdame, Señor, a estar atento a ella de manera que la atesore como el bendito regalo que es. Y que sea ella quien me guarde en la fe en Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, la tarea para la próxima vez, yo voy a colocar un video en el grupo de WhatsApp y también hay un versículo clave para memorizar que es Mateo 4:4 que dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recordar las 4C, voy a colocarlos en el grupo de WhatsApp. Y la próxima reunión va a ser el lunes. Tenemos la sesión en la mañana y también en la tarde. El lunes dice